Hola, muy bienvenidos a todos. Estamos de nuevo para presentar una masterclass de Odisea School. Odisea, ya sabéis que es el observatorio de impacto social y ético de la inteligencia artificial. Y esta es una iniciativa de Odisea School. Odisea School es la parte, es el área de Odisea que se encarga justamente de la formación. Y esta grabación es para presentar la próxima masterclass que vamos a hacer el lunes día 28, dentro de una semana prácticamente, a las 18:30, sobre inteligencia artificial y ética, que es un tema pues, muy candente, muy actual y en el que hay pues, un gran interés. Cómo la ética está presente en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial está presente en la ética. Y para ello, pues estamos preparando y tenemos unos invitados pues de lujo realmente que vais a poder ver. Y hemos preparado la masterclass dividida en 3 slots, 3 líneas diferentes. Una que es responsabilidad, otra que es privacidad y otra que es explicabilidad. Y la hemos preparado pues conjuntamente, la hemos preparado con Mónica Villas y con Javier Camacho, que además hoy están con nosotros y los voy a ir introduciendo. Aquí, como podéis ver, son los 3 slots que os estoy comentando. Mónica, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días. Muchas Buenos gracias por la días. invitación, Fabián. Buenos días. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Encantado de participar. Hoy un privilegio estar con vosotros aquí y para tener esta introducción y después nos veremos además mucho más en profundidad el próximo lunes, día 28. Entonces esto es un anuncio y es pues dar unas pequeñas cositas que vamos a hablar en este diálogo 360 sobre cada una de estas 3 áreas. Antes, os quería también a todos los que estáis escuchándonos ahora o que nos vais a escuchar después, pues enseñar que realmente tenemos el enorme privilegio de tener a Mónica y a Javier, que son unos expertos, pero que además han sido los autores de este libro que tenéis ahora en pantalla y que es el Manual de Ética aplicada a la inteligencia artificial y que entra de lleno justamente en el tema que vamos a ver tanto hoy como el próximo lunes. ¿Qué te va el libro, Mónica? Perdona, no te he escuchado, Fabián. ¿Qué tal? ¿Habéis hecho presentaciones del libro? Sé que lo habéis Sí, sí, presentado, yo sí, asistí sí, a una sí, de ellas. sí. Recientemente habéis hecho alguna más. Cuéntanos un poquito cómo van las ventas y cómo ha ido el tema del libro. Bueno, la verdad es que hay muchísimo interés. Estamos recibiendo también mucho buen feedback, tanto en las redes como personalmente. Nuestra idea a la hora de hacer este manual era no es tanto un libro, sino un poco nuestra experiencia, ¿no? De la necesidad que veíamos, sobre todo en español, ¿no? De conjuntar o conjugar estos dos temas, ¿no? La ética aplicada a la inteligencia artificial, tanto para personas que saben de ética y quieren aprender, digamos, las bases de la inteligencia artificial, como para personas que saben de inteligencia artificial y quieren saber un poco de ética. Javier y yo nos conocimos, bueno, pues hace ya tiempo. Yo desde que trabajaba en IBM me apasionaba el tema de la inteligencia artificial y cuando empezamos con los temas éticos, a él le apasiona la ética y entonces, bueno, pues yo creo que encontramos un poco la horma de nuestro zapato. Además, trabajamos juntos en una investigación que hicimos, en un artículo que publicamos sobre las empresas en España. Hicimos unas entrevistas a 22 empresas en España sobre este tema precisamente. Y bueno, pues ahí vimos un poco la necesidad de escribir este libro y como te decía, pues hemos hecho ya bastantes reuniones, presentaciones y bueno, pues no podemos estar más contentos, no dejan de preguntarnos y no dejan también de llamarnos para intervenir en distintos programas de docencia o en distintas charlas. Javier, tú has sido uno de los autores y entiendo que en el libro hay una parte importante de responsabilidad también, que es de lo que vamos a hablar hoy un poquito y el próximo lunes 28, pues bastante más. Cuéntanos un poquito sobre esta parte de responsabilidad. ¿Cómo ha sido el proceso en el libro y cuál ha sido la experiencia, ¿no? de hacerla? Muy bien. Pues a ver, ha sido un proceso muy bonito, ¿no? No podría decir lo contrario. Cuando nos decidimos, como muy bien decía Mónica, hacerlo, lo que intentamos fue pues recoger
lo que considerábamos los mimbres esenciales, ¿no? O sea, lo esencial que alguien no técnico debería conocer sobre la inteligencia artificial y la ética, y lo esencial que alguien técnico debería conocer sobre la ética y la inteligencia artificial. Y ahí, pues de estos temas de los que vamos a hablar en la masterclass, pues tratamos con un nivel de manual, pues algunos de ellos, ¿no? Responsabilidad, también privacidad, explicabilidad y equidad, ¿no? Todo ello, pues con algunos ejemplos y siempre dentro de una contextualización que iniciamos sobre los principios para una inteligencia artificial responsable y una introducción a la ética, tecnología e inteligencia artificial. En el caso de la responsabilidad, pues consideramos que es uno de los aspectos fundamentales, simplemente porque tiene un impacto tanto a nivel de uno mismo como profesional, ¿no? Al final lo que tú actúas, ¿no? Las consecuencias de tus acciones, decisiones, lo que vas dejando, ¿no? Es ese rastro de acciones que te reconocen en el mercado, en tu organización, en tu entorno, en tu colectivo, como un buen profesional, que es al final lo que yo entiendo que todos queremos ser. Y por otra parte, por el impacto que tiene no solamente a nivel individual, sino también en la organización en la que desarrollas tu actividad. Es decir, al final las acciones repercuten no solamente en nosotros como profesionales, sino en el conjunto de nuestra empresa, de nuestra organización, y muchas veces además pues se traslada ese impacto a los clientes con los que trabaja tu empresa, a los proveedores con los que trabaja tu empresa, a los candidatos, a los empleados, colaboradores, etcétera, con los que trabaja la empresa. Y bueno, pues lo que intentamos es, y como pues hablaremos en la masterclass, es pues de explicar un poco, ¿no? En qué consiste ese principio de responsabilidad, cómo se puede llevar a cabo, cuáles son, y seguro que tenemos momento de hablarlo, cuáles son a lo mejor los obstáculos más comunes que podemos encontrar, etcétera. Al hilo de esta cuestión, bueno, Fabián, yo creo que tú eres el más experto de los que estamos aquí presentes en privacidad, así que yo ahí te preguntaría, ¿no? Si pudieras introducir, ¿no? el concepto de privacidad, ¿en qué punto estamos ahora? Yo creo que es un tema que además siempre ocupa el top 1, ¿no? En portadas, en noticias, etcétera, y ¿cuáles son tus previsiones a un futuro cercano? Pues te respondo ahora mismo, Javier, muchas gracias por tus comentarios sobre el libro. Decir que aquí en la descripción de este vídeo de YouTube os dejaremos el enlace. Yo puedo decir que he leído el libro de pe a pa, y lo recomiendo fervientemente, y os doy la enhorabuena. Realmente tuve la ocasión de hacerlo además en persona cuando hicisteis una de las presentaciones, concretamente en la Universidad de Comillas. Pero he vuelto a él, que esa es la diferencia respecto de otros libros. He vuelto a él porque es un libro para consultar y yo lo hago. Y lo hago cuando, por ejemplo, pues voy a dar una charla sobre privacidad o voy a hablar sobre otros temas que desconozco y que vosotros explicáis muy bien. Entonces, animo a todos los que nos están escuchando a que lo echen un ojo, lo echen un vistazo y que bueno, que accedan a él porque merece la pena, realmente. Bueno, pues respecto del tema de privacidad, pues efectivamente, Javier, es uno de los temas top ahora porque nos estamos haciendo todos conscientes de que es un aspecto importante en nuestras vidas. Estamos viendo cámaras de seguridad por todos los lados y nos sentimos pues vigilados, ¿no? Como algunos de los libros de éxito actuales pues dicen, tanto a nivel físico pues como a nivel digital, podríamos decir. Primero, yo creo que es esencial quedarnos con un par de ideas y una de ellas es ¿qué es la privacidad? Pues la privacidad es el derecho que tenemos todos a mantener nuestra intimidad. Y es un derecho universal. Es un derecho universal reconocido por Naciones Unidas. Está en la Carta de Naciones Unidas. Todos tenemos el derecho a mantener nuestra privacidad. Y creo que esto es esencial que lo sepamos. No todo el mundo sabe las consecuencias de perder esa privacidad, pero bueno, yo creo que en estos momentos lo estamos ya empezando a aprender, a asumir.
está muy de moda porque hace unos muy poquitos meses hubo un hecho pues muy relevante y fue el que hizo Apple al hacernos a todos los que tenemos Mac o tenemos iPhone pues mucho más conscientes de lo que es la privacidad. Entonces, nos dio una serie de pautas, nos permitió saber qué aplicaciones estaban accediendo a nuestros datos, cuáles no. Y esto, por un lado, es muy importante a nivel individual para cada uno de nosotros, pero el impacto que tuvo fue muy grande en el mundo empresarial, en las empresas. Y tan grande que Facebook, Meta, perdió de un día para otro aproximadamente el 20% de su valor en bolsa. Y eso creo que por aquel entonces pues fue del orden de 200.000 millones de dólares, ni más ni menos. Esto es lo conocido, pero esto ha impactado muchísimo en muchas empresas de publicidad online, hasta tal punto que Google está trabajando desde hace un año o más en su nueva perspectiva para la publicidad online, que va a ser completamente diferente en cuanto a los temas de privacidad a cómo ha sido hasta ahora. Eso en cuanto a lo actual. Y en cuanto al futuro, pues hombre, yo estoy convencido de que los usuarios, nosotros mismos, cada vez somos más conscientes del tema, somos más conscientes de la importancia de la privacidad y cada vez vamos a pedir más a las empresas que nos suministran datos el que podamos nosotros mismos decidir si los cedemos o no los cedemos. A veces los queremos ceder porque nos dan un servicio, pero al menos queremos ser conscientes de ellos y con mucha más facilidad de como lo estamos haciendo ahora, ¿no? El de estar pinchando continuamente en esas ventanas que nos están atosigando continuamente. Entonces creo que eso se va a normalizar y creo que serán buenas noticias. Yo, fíjate, siguiendo un poco con los temas que tenemos, recuerdo que son estos tres, son privacidad, explicabilidad y responsabilidad. Mónica, me gustaría un poco que comentaras qué es esto de la explicabilidad y cómo nos afecta. Es decir, cuéntanos un poquito, avánzanos. Ya sé que lo vas a comentar mucho más en profundidad el próximo lunes 28, pero avánzanos un poquito sobre ello. Bueno, ya hemos escuchado un poquito sobre responsabilidad, sobre privacidad. Al final es muy complicado elegir cuáles son esos principios clave, ¿no? De hecho, no nos ponemos, parece que en la sociedad no nos ponemos de acuerdo, pero nosotros cuando elegimos esos principios en el libro, aparte de responsabilidad, privacidad, consideramos clave el tema de la explicabilidad. Lo primero que tengo que decir es que muchas veces se utiliza explicabilidad, otras veces se utiliza interpretabilidad, transparencia, para referirse un poco a lo mismo, aunque son términos que de alguna manera son un poco distintos. Es desde el punto de vista del usuario, digamos, es más la explicabilidad, ¿no? El cómo entiendo lo que está pasando o qué decisión está tomando ese algoritmo. Desde el punto de vista de los algoritmos, siempre se dice interpretabilidad. ¿Este algoritmo es interpretable o no? Y desde el punto de vista de la transparencia es precisamente eso. La explicabilidad o este principio clave, ¿no? Que consideramos clave en la IA responsable, al final lo que trata es de darte transparencia en esas decisiones de alguna manera autónomas que están tomando esos algoritmos. Y eso no es tan sencillo. Tenemos, y lo veremos un poco en la charla del día 28, tenemos algoritmos de caja negra, tenemos algoritmos de caja blanca. Algoritmos de caja negra son aquellos que no son transparentes, que no sabemos muy bien lo que está pasando dentro, y algoritmos de caja blanca, que son aquellos que son un poquito más interpretables. De ahí que hemos elegido este principio, tanto en el libro como en la sesión del día 28, y para explicar un poco cuál es el impacto, ¿no? de hacer esa explicabilidad, qué tareas tengo que hacer, cómo tengo que explicar lo que pasa dentro. Para un científico de datos, para una persona que trabaja, que no es un científico de datos, incluso para nosotros como usuario final, cuando realmente, pues, por ejemplo, no nos han concedido un préstamo y queremos saber qué es lo que está pasando y por qué no nos lo han dado y qué requerimientos no cumplimos. Es decir, tenemos que tener en cuenta no solo a un nivel técnico la parte del algoritmo, sino, como decíamos un poco, las explicaciones tienen que ser entendidas por todo el mundo. No es lo mismo
en explicárselo a un científico de datos que probablemente se fijará en esas métricas de C1, score, de accuracy, de esas métricas más técnicas que él le van a ayudar a ajustar ese algoritmo. Pero otra persona, un médico que quiera saber si esas manchas que ha estado analizando que en un tumor, en un posible tumor, son cancerígenas, lo que le interesará saber es, bueno, pues he elegido esta serie de manchas porque tienen una forma determinada, porque tienen un tamaño determinado, porque comparadas con el resto, o incluso a la persona a la que lo estamos explicando, ¿no? Ese tumor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un principio, es otro de los principios clave y que lleva mucho trabajo últimamente en todas las investigaciones que se están haciendo y están mejorando mucho los modelos, ya lo veremos, que se hacen modelos para explicar otros modelos, pero hay muchas técnicas diferentes que comentaremos el día 28. Fenomenal, Mónica. Pues nada, muchas gracias. Y yo creo que podríamos seguir un poco con la línea de los tres temas. Y Javier, ¿nos podías tú también avanzar un poco, darnos un pequeño aperitivo ahí de lo que vas a comentar el próximo lunes 28 sobre responsabilidad? Muy bien. Que es un tema realmente clave, ¿no? Y además llevamos hablando desde responsabilidad social corporativa, ¿cuántos años, no? Y ahora esta evolución que está habiendo hacia la sostenibilidad, ¿no? Más que responsabilidad social o corporativa que hablábamos. Pero cuéntanos un poco, danos un poco, ábrenos el apetito ahí respecto de la responsabilidad de cara a lo que nos vas a comentar el próximo día. Pues aprovechando este matiz que hace, que es muy importante, porque cuando hablas con las empresas y las organizaciones que están implantando, utilizando, ¿no? y queriendo desarrollar sistemas de inteligencia artificial, pues a ellos les gusta hablar de inteligencia artificial responsable. Incluso más, sin tirarnos piedras a nuestro propio tejado, incluso más que de inteligencia artificial ética. Porque el concepto de ética no es, a lo mejor puede ser, ¿no? En función de cada uno, puede resultar más abstracto o puede resultar más individual o puede resultar más alejado. Pero el concepto de confianza, responsabilidad, son palabras que en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, pues se vienen utilizando, como tú muy bien decías, desde hace mucho tiempo. Entonces, quizás por eso ese principio, ¿no? de inteligencia artificial responsable es casi como el que engloba el conjunto de lo que luego vamos a querer decir. Porque muchas veces, bueno, pues a lo mejor no todas las aplicaciones, por ejemplo, yo estoy desarrollando una aplicación industrial en la que pues no trabajo con datos personales y a lo mejor pues, no me preocupa tanto, ¿no? Me puede preocupar menos la cuestión de la privacidad, etcétera, pero la responsabilidad siempre tiene que estar presente, ¿no? Y por eso yo creo que es uno de esos principios angulares, ¿no? Una piedra angular sobre la que vamos construyendo el resto. Y además, porque la responsabilidad, como ¿no? Vamos a lanzar aquí el teaser, pero en la masterclass vamos a hablar principalmente de tres cosas. Vamos a hablar del concepto de responsabilidad entendido como quién es responsable, que es un aspecto fundamental en la inteligencia artificial, ¿no? Es responsable la persona, el algoritmo, la empresa, el proveedor de servicio, el proveedor del software, quién es responsable, sobre qué o de qué ser responsable, soy responsable de las decisiones, soy responsable de los impactos, soy responsable de las consecuencias, frente a quién, porque puede haber colectivos que indirectamente pueden verse afectados por tu sistema, aunque realmente no sean tus usuarios finales o no sean el colectivo al que se dirige, y en base a qué, porque como yo creo que también saldrá en esa masterclass, pues la regulación al respecto se está desarrollando según estamos hablando, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que en los próximos meses habrá muchas novedades al respecto. Por otra parte, pues pincelaremos también los dentro de ese concepto de responsabilidad, cuáles son los tres principios sobre los que podríamos determinar que consideramos que estamos haciendo una acción responsable y que nos van a ayudar a extender nuestra mirada, a intentar integrar, ¿no? Esa perspectiva de una manera muy útil y muy práctica. Hablaremos de esos tres principios. Y por último,
pues vamos a comentar, pues también con los invitados con los que vamos a contar en esa masterclass, pues algunos de los obstáculos que nos encontramos en nuestro día a día, a la hora de aterrizar, a la hora de tomar esa acción, a la hora de tomar esa decisión. Bueno, pues no siempre, ¿no? El mundo es perfecto y libre de obstáculos y lo que tenemos que ser es ser conscientes y ser capaces de identificar esos posibles obstáculos, ¿no? Para encontrar la forma de salvarlos y de gestionarlos. Fenómeno, fenómeno. Hay que decir además que desarrollas este trabajo desde la Cátedra de Ética, Economía y Empresa de ICADE, en la Universidad de Comillas, y no solamente lo desarrollas ahí, sino que lo divulgas en otras muchas universidades y organizaciones en las que eres profesor y das clase, aparte de asesor de empresas y organizaciones, con lo cual tienes esa dualidad fantástica, que es, por un lado, tienes esa perspectiva académica, universitaria, y por otro lado tienes la perspectiva industrial, estás viendo lo que pasa en el mundo real, ¿no? Lo cual pues te da una legitimidad tremenda para contar lo que cuentas, pero a su vez para escribirlo en el libro en el que eres coautor conjuntamente con, bueno, igual que Mónica. Mónica, tú también eres asesora de empresas TIC, empresas de tecnología, aparte de cofundadora de Odisea, o sea que un privilegio que estés aquí, y también codirectora del área de formación, que participas justamente en todas estas iniciativas también, impulsándolas. Con lo cual, pues tenemos aquí una panoplia de lujo, tengo que decir. Pues quizá a lo mejor tenéis alguna pregunta más para profundizar en alguno de los temas, quizá Javier. Yo, una pregunta para Mónica, si acaso, ¿no? Porque yo creo que uno de los temas fundamentales, bajo mi parecer también en la parte de explicabilidad, ¿no? Es otro de esos conceptos que cuando hablamos con las empresas, ¿no? En esa investigación que hicimos conjuntamente, pues a la empresa el concepto de explicabilidad, el concepto de transparencia o de interpretabilidad, pues tiene, no, nunca mejor dicho, son interpretados de manera diferente por cada uno. Sí. Y en las empresas, pues también hemos encontrado, y pues quería ver si Mónica nos podía ampliar un poco esa relación que hay entre el término explicabilidad, ese principio de explicabilidad, y la confianza, ¿no? Que la confianza es, a su vez, pues una cosa que las empresas sí que manejan. Bueno, yo creo, como decíais Fabián y Javier, al final el hecho de no solo hablar de estos temas, o estudiar, o escribir un libro, o dar clases o conferencias, estamos en el día a día de las empresas. Y bueno, pues al final el tema de la explicabilidad está muy ligado nos vamos a quedar con ese término, ¿no? Para no estar repitiendo interpretabilidad o transparencia, ¿no? Y veremos un poquito más de detalle el día 28, pero está muy relacionado con el tema de la responsabilidad y el tema de la privacidad, a su vez, porque las empresas, al final, tienen que abordar el proceso desde el principio hasta el final. Es decir, cuando yo quiero responder a una pregunta de negocio y para eso diseño un algoritmo para que supongamos que lo que quiere es conceder un préstamo, pues lo primero que tengo que empezar es ver esos datos que tengo de los clientes, qué datos puedo utilizar y qué datos no puedo utilizar. Ahí entraríamos en el tema de la privacidad, ¿no? Después tendría que ver si los datos los tengo balanceados para no entrar en un tema cuando los algoritmos los puedo explicar y que de repente me encuentre un sesgo de por medio o me encuentre que no tengo una muestra balanceada o me encuentre que no tengo los suficientes datos para esta ejecución, ¿no? Y luego, a la hora de elegir esos algoritmos, la mayoría de las empresas suelen ir a algoritmos quizá menos eficientes, pero más explicables, más sencillos, como una regresión lineal o quiero decir, algunos de estos algoritmos que son, bueno, pues que entendemos un poco más lo que está pasando. Esto también hay veces que lo que ocurre es que no encuentro esa respuesta porque esos algoritmos no se ajustan a esas variables y entonces, bueno, pues digamos, por un lado dejo de lado la inteligencia artificial que me puede ayudar o ese machine learning y por otro lado
bueno, pues al final estoy desperdiciando, ¿no?, esa capacidad. Entonces, el hecho de poder explicar o poder tener técnicas adicionales para poder explicar esos algoritmos, pues también, de alguna manera, les va a hacer poder ser más eficientes. Pero por otro lado, también hay alguna empresa con la que hemos hablado, pues que estaba ejecutando algoritmos más precisos y no estaba tan preocupada o no había caído digamos, en la manera en la de que estás ejecutando algo que no sabes muy bien en qué está tomando esa decisión, ¿no? El plantearte el por qué el algoritmo está haciendo eso y el plantearte que en un momento determinado vas a tener que responder y dar explicaciones sobre ello. Ahora mismo la regulación de IA ética que se anunció, la regulación europea, el IA Act, ¿no?, que se anunció el año pasado en abril, en algún momento a partir del año 2023 entrará en vigor y las empresas necesitarán dar esta explicabilidad. De hecho, bueno, pues en España hemos sido pioneros y lo que hemos hecho es todos, se anunció el Sandbox en julio para trabajar de manera conjunta las empresas y intentar ver cómo es este piloto, ¿no?, de aplicabilidad. Un poco siguiendo, hablábamos antes de privacidad, siguiendo el tema del GDPR, cómo vamos a tener que hacer cuando llegue esa aplicabilidad. Vamos a ver qué problemas nos encontramos. Entonces, un poco como decía Javier, al final esto va a ser clave para las empresas en la confianza que le den a sus clientes, en la confianza de que me están concediendo un préstamo o me están, están prediciendo cómo de bueno soy yo de cliente o cómo de cualquiera de las decisiones que pueda tomar un algoritmo. Y yo creo que ahora mismo en el mundo digital en el que estamos, esta confianza es muy importante para ganar o perder clientes. El que estemos trabajando con esa IA confiable, en que seamos empresas que está trabajando con esa IA responsable. Por eso yo creo que las empresas están viendo ese camino, están poniendo esos puntos de chequeo en las distintas partes del modelo, es decir, desde los datos hasta el modelo, hasta que publico el modelo. Digamos, es imbricar la ética en su día a día, no solo cuando surge un problema, ¿no? Uh-huh. La verdad es que yo creo que ese toque que has dado al final de la importancia que tiene la confianza en las empresas para ganar o no perder clientes es clave. Es que al final no es un concepto etéreo, sino es un concepto que va a la cuenta de resultados. Es decir, que se pueden perder clientes de un día para otro o ganarlos, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Hay muchas empresas que todavía no lo entienden y por eso el campo tan relevante que es la ética, es este tema concreto de la ética, la explicabilidad y la confianza que engendra, ¿no?, en las empresas. Oye, pues estupendo. Tenemos que ir terminando poco a poco. La verdad es que podríamos dar casi la masterclass hoy, pero la tenemos prevista para el lunes 28. Y se trataba justamente de dar unos avances hoy. No sé si os queda algo en el tintero para esta pequeña introducción que queríamos hacer hoy antes de terminar. Yo la última pregunta sí sería quizás para ti, Fabián, ¿no? De nuevo al hilo de la privacidad, que yo creo que también desde el punto de vista práctico pues ocupa la preocupación número uno, ¿no?, en las empresas. O sea, yo creo que si vas a una empresa y le preguntas qué es lo más te preocupa en relación a, yo estoy convencido que la preocupación número uno va a ser la privacidad. Y también de los usuarios, ¿no?, como muy bien has explicado antes, por todos esos movimientos corporativos, ¿no?, de empresas que tienen un impacto en el usuario y en el consumidor medio. La única pregunta se me ocurriría para dejarla planteada, ¿no?, y que la puedas perfilar para la masterclass es la cuestión de los datos, ¿no? Oye, al final, ¿mis datos son míos o no son míos? Y si no son míos, entonces, ¿de quién son y dónde están y qué hago con ellos? Bueno, esa pregunta tiene un poquito ahí de intríngulis, ¿eh? ¿Mis datos son míos o no lo son? Hay alguna cosilla ahí que me suena extraña, ¿no? Yo lo voy a dejar abierto, mira, para el próximo día, para que nos están escuchando ahora se apunten.
Solo decir un dato que me parece muy relevante y que a mí me lo parece realmente. Y es que con solo 3 datos, según una encuesta que se ha hecho, un estudio que se ha hecho hace unos pocos años en Estados Unidos, con solo 3 datos se puede identificar a una persona, que son la fecha de nacimiento, el género masculino o femenino y el código postal. Con esos 3 datos se puede identificar al 95% de las personas. Fuerte, ¿eh? Por eso cuando te preguntan en muchas cosas, dame tu código postal, es que tu código postal con el de tu vecino, con el de tu vecino, con el otro, a lo mejor está sabiendo muchas cosas de ti. Vamos a abundar sobre esto, Javier, el próximo día, y no me extiendo precisamente para los que están escuchando, que se apunten y que vean por qué esto es así. Así que si os parece, pues vamos terminando, dejamos ahí un poco el tema en el alero. Y recordamos que vamos a dejar información en la descripción de este vídeo, tanto del acceso al libro del que sois coescritores, coautores, también de algunas otros diálogos 360 que llamamos entrevistas con otras personas que hemos hecho y que estamos haciendo, las vamos a dejar también en la descripción porque son pequeños avances que van a conducir a esta masterclass que haremos el próximo lunes 28. Y por mi parte, pues nada más, pues agradeceros un montón, Javier y Mónica y Javier, el que hayamos compartido esto. La verdad es que es un lujazo, por lo menos vernos, aunque sea virtualmente, y compartir este tema que nos apasiona a todos. Bueno, darte las gracias, Fabián, también a Odisea. Yo creo que tenemos una labor muy importante de divulgación y en ello estamos. Fabián, esta idea del 360 es brillante desde la parte de formación, porque es una manera de que cada uno lo consuma, ¿no? Cuando vaya pudiendo, y tener esos hitos es muy importante. Y nada, pues encantada de poder ayudar en esta divulgación con Javier y encantada de estar aquí. Y bueno, yo quería animar a los que nos escuchen que no se pierdan el día 28, porque hablaremos con Javier de responsabilidad, Fabián de privacidad, de explicabilidad y en mi caso, bueno, pues también tendremos la oportunidad de escuchar una empresa que ya está trabajando con explicabilidad, con cómo explicar mejor los algoritmos. Hablaremos, tendremos un diálogo que ya veréis y bueno, pues también le he invitado al día 28 para que cierre nuestra sesión una empresa que ha surgido pues por la necesidad de explicabilidad de las empresas, es el CEO de Aiglo, y bueno, pues os animo a todos a que os unáis el día 28 y sigamos hablando de esta IA responsable, ¿no? De esta IA ética. Yo no me lo voy a perder. Yo tampoco. Un abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo.